Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien, bueno, hoy con calor, ¿no? Evidentemente, día muy, muy caluroso, día muy especial. Hoy juega Uruguay. Yo creo que se define todo por Uruguay, si permanecemos en el Mundial o no. Ustedes ya saben cuál es mi opinión, pero me la reservo porque es de mal augurio decir algo. Esperemos que suceda lo mejor para la selección uruguaya y que tenga el equipo, de profesionales de esta radio la mejor transmisión, que sea realmente un éxito. Bueno, tomando nota, antes de recibir a la doctora Nancy Núñez, que ya está con nosotros, tomando nota de la, muy entre comillas, sabiduría de Carolina Cose, bueno, se manda otra de sus sabidurías. Hace alusión al proyecto Neptuno, ese proyecto de saneamiento que tiene que ver con una fuente alternativa de agua, pues si no puede colapsar. En verdad es proyecto Aratirí, o Arasatí, perdón, Arasatí, no es Neptuno. Neptuno le puso el Frente Amplio. Y dice Carolina Cose que, che, ¿cómo se meten con los dioses del Olimpo? ¿Y cómo se meten con el agua? Primero hay que decirle a Carolina Cose que Neptuno no era un dios del Olimpo. Además, Neptuno es romano, es Poseidón, ¿no? El dios del agua, de los mares, pero no formaba parte de los dioses del Olimpo. Una más, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Carolina Cose planteó que los pobres negros que venían al país venían para buscar una esperanza? Increíble, ¿no? Como si fueran los tanos que venían los italianos, los españoles, los gallegos. No, venían porque los esclavizaban, Carolina. Por eso venían. Qué mal que le hace esa gente a la República, che. Qué mal, ¿no? Porque siquiera tiene información, siquiera tiene la educación adecuada, básica, para poder ejercer, digamos, autoridad republicana. La autoridad tiene mucho que ver también con las capacidades. La capacidad, como diría Ortega y Gasset, es la que otorga el reconocimiento en los demás que deponen en esa persona que tiene autoridad, bueno, la facultad de autorizar, de gobernar, que es mandar. Mandar quiere decir poner en la mano algo, un recado a alguien, delegarle funciones. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar con nosotros. La doctora Nancy Núñez, ella es doctora en pedagogía, en educación, si no me equivoco, egresada de la ORT, pero a su vez tiene diplomatura superior también en materia de escolaridad y contexto, y a su vez también un posgrado en Washington, en la OEA. Doctora entonces en educación, pedagoga, docente y hoy diputada en ejercicio por el Partido Nacional desde Alianza Nacional por el Departamento de Paysandú. Gracias por estar, Nancy. Tiene el micrófono apagado. A ver si lo No, podemos ahora solucionar. sí, ahora Ahora sí. sí. Perfecto, Muy perfecto. bien. Un Un gusto gusto. estar con ustedes, ¿eh? La verdad que un placer y muy, muy agradecida de que tener la posibilidad y la oportunidad de poder conversar con la audiencia. Habíamos combinado con usted, coordinado, convenido, incluso fue a raíz de una conversación con el diputado Gianoli que me dijo, ¿por qué no conversás con Nancy, que es una especialista? Ella es la que sabe realmente, es una capa académica, pero que además viene desde las bases, te va a bajar a tierra los temas, conoce la realidad de la gente, de su pueblo. Y estamos en plena, digamos, etapa de transformación educativa. Es uno de las plataformas electorales de este gobierno, ¿no? Es una de las propuestas electorales, la transformación educativa. Está en tránsito con todos los líos que sabemos que le plantea el sindicalismo a esta transformación. Primer pregunta, doctora, ¿de qué se trata, en resumidas cuentas, esta transformación educativa? ¿Por qué sobreviene esta transformación educativa? ¿Y por qué es necesaria? Bueno, en primer lugar, esta transformación educativa hace muchos años que se debió llevar adelante. No se pudo hacer, aún los gobiernos de izquierda lo intentaron hacer, pero dentro de sus mismas filas Ujú. encontraron oposición, especialmente de los sindicatos y de las corporaciones. Entonces, este gobierno está dispuesto a llevar adelante una transformación en el que se está en juego y se está condicionando el futuro de nuestro país, ¿no? La educación, y yo lo elegí como proyecto de vida, así que lo puedo decir realmente con propiedad, la educación es lo que te puede hacer cambiar socialmente y darte las herramientas para que tú puedas hacer en la vida mucho más tal vez de lo que ha podido hacer tu familia o tus progenitores, ¿no? Ujú. Porque ahora hemos escuchado mucho de que, bueno, que con estos últimos años se llegan los primeros universitarios de la familia, y no es verdad, eso, Rubén, no es verdad.
Siempre todo aquel que quiso avanzar lo pudo hacer a través de la escuela pública y ahora tenemos un problema que es que si tú no tienes la posibilidad económica de acceder a un colegio privado o a una formación privada, la calidad de la educación pública es muy pobre, ¿no? Sí. Entonces, en eso nos estamos jugando el futuro de nuestro país y por eso la transformación debió hacerse mucho antes y ahora estamos dispuestos como gobierno a llevarla adelante. Doctora, eso es una realidad palmaria que lamentablemente se da hace décadas, pero empeoró muchísimo en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, digamos que el desastre educativo, ¿no? Las Sí. estadísticas lo dan, ¿no? El 40% termina ciclo secundario, pero a su vez en los quintiles más bajos es mucho menos, es la mitad de ese 40% por lo menos. Es decir, se Exactamente. fractura la sociedad, ¿no? Exactamente, es mayor la inequidad que hemos tenido. Fíjate que estábamos en los primeros lugares en Latinoamérica y ahora estamos muy por detrás de la mayoría de los países, con un porcentaje de egreso muy, muy, muy pobre. Y no solamente de egreso, sino que los que llegan en muy malas condiciones para poder competir con los otros muchachos aún de Latinoamérica, en un momento en que ya decimos que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Se terminó Sí. aquello Uf, de que cada uno estaba encerrado en sus fronteras. Ahora las posibilidades laborales de los muchachos están en cualquier lugar del sí, mundo. Y sí. hasta sentado detrás de una computadora, tú te puedes conectar al momento con cualquier lugar del planeta. Estaba leyendo estos días un libro de Andrés Oppenheimer sobre Sálvese quien pueda, ¿no? Tal vez Mm. tú lo El has leído. clásico de Oppenheimer, sí, Exactamente. De cómo prácticamente la mitad de los trabajos que tenemos en la actualidad van a desaparecer. claro. Entonces, ya van a aparecer otros, ¿no? No Otros, es que esto exacto. sea pesimista, sino que van a aparecer otros y tenemos que preparar a los muchachos para dedicarse a actividades que ni siquiera ahora conocemos. Entonces ya no les podemos enseñar contenidos y podemos darle información que con apretar un botón la encuentra en los portales en las redes, sino que tenemos que enseñarles a ser competentes. Y eso es uno de los aspectos que acá no se está descubriendo nada. Ya antes trabajábamos y enseñábamos por competencia. Cuando yo empecé la actividad educativa, enseñábamos por competencia, es decir, hacer los muchachos capaces de tener habilidades, de saber hacer, de saber resolver realmente problemas. Luego vino una etapa en la que lo llenamos de contenidos, de información, pero no sabían hacer otra cosa que repetir lo que se les estaba enseñando. Y Doctora, ahora queremos volver a aquella época. me quiero detener en ese tema porque muchos oyentes me lo preguntan, incluso yo me hago esa pregunta, porque no se termina de entender muy bien el concepto de educar en competencias y qué sucede con la educación de contenidos, ¿no? Para, Eh, quiero ir a esta formulación. sí, Yo creo que la educación de contenidos, digamos, de contenidos disciplinarios, tiene que estar como una base imprescindible. Si no, el estudiante no tiene el conocimiento de física, de química, de matemáticas, geografía, historia, filosofía, por ejemplo, ¿no? Las estructuras del pensamiento, es imposible que simplemente se los eduque para ir a una máquina y apretar el botón. Ahora, lo que sí sucede es que todo ese conocimiento hay que llevarlo a la máquina. Hay que llevarlo a apretar el botón y saber cómo navegar e inclusive más, saber hasta cómo programar de pronto determinadas cosas. Eso está combinado en esta transformación educativa, está contemplado que tengan una base suficiente de conocimientos por disciplinas, de conocimientos y a su vez de competencias. ¿qué nos pasaba solamente con cuando enseñábamos contenido? Rubén y yo estuve en las dos etapas, o sea, dentro de un sistema también fui responsable de enseñar solamente contenidos. Claro, No vamos a poder enseñar competencias vacías, es claro. decir, ¿qué nos pasaba? Nos quedábamos en la mitad de camino, los muchachos sabían, pero no éramos capaces de enseñarles cómo hacer para aplicar eso. Y esto es lo que se está tratando de hacer, es darle más profundidad a lo que se enseña. Tuvimos unos pequeños, digamos, como pantallazos de lo que nosotros queremos, que es la participación de la red global que llamamos en primaria, donde estamos conectados con otros lugares del mundo. Y ahí, por comparación, los muchachos se vuelven competentes en lo que quieren transmitir, ¿no? Claro. Hasta siempre los contenidos los vamos a tener, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que trascender eso. No podemos enseñar, por ejemplo, la revolución oriental si no muchachos no llegan a conceptualizar qué es una revolución.
que es el concepto de Ah, revolución, una claro. revolución industrial, una revolución oriental, una revolución La tecnológica. Revolución Francesa, que fue la Ahí revolución. está, pero no solamente quedarnos en esa revolución francesa en un determinado momento de la historia, sino llegar a conceptualizar qué es una revolución. Bien. Yo como alumno soy capaz de generar una revolución de mi conocimiento, una revolución de hábitos en mi familia. A ver, La este, revolución que, por ejemplo, generó Steve Jobs y se generó es, en Apple, Silicon Valley en sí, una los revolución muchachos tecnológica. jóvenes, Eso lo Rubén, enseñan, eso lo enseñan, claro, porque eso es fundamental, claro. exactamente, y la robótica ahora está entrando y los muchachos, los veinteañeros, WhatsApp surgió de dos veinteañeros que nos terminaron conectando a 700 millones de personas cuando a la Iglesia Católica la misma cantidad de gente le llevó 19 siglos tratar de conquistar. Entonces, la tecnología está avanzando tanto que nosotros no podemos enseñarles solo contenido a los muchachos. El contenido es un escalón para saltar y para hacerlos hábiles en lo que van a desarrollar. Tiene que estar en relación con la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, el Siempre. muchacho tiene que saber lo que fue una alta edad media, una baja edad media, el primer renacimiento, el bajo renacimiento. Si no están los conocimientos de los periodos históricos, como usted dice además, me resultó interesante el concepto de enseñar qué es una revolución o qué es una transformación social, que no es lo mismo, es decir, que entiendan eso, Exactamente. no quedarse la Revolución Francesa por la Revolución Francesa en sí, sino el significado de esa revolución, el significado de la Revolución Industrial, pero básicamente el concepto de lo que es una revolución para que ellos puedan ubicarse en la realidad, ¿no? A eso me refiero yo con Exactamente. contenido, desarrollar conocimientos. Pero hay un conocimiento necesario que se lo va a utilizar en plenitud, que es el conocimiento tecnológico. Estamos en plena Exactamente. revolución tecnológica. Y sobre todo, Rubén, no solamente la revolución tecnológica de poder saber manejar una máquina, saber programar, tenemos que ir mucho más Ah, allá. claro, claro, El trabajo en software, que el Uruguay en eso se va a empezar a destacar si logramos formar los muchachos en eso. claro. Es aquel que llega a programar esas máquinas, porque hasta el momento nosotros, ¿qué hicimos con el plan Ceibal? Teníamos el uso de la computadora, del El uso equipo, operativo, claro. el operativo del equipo, pero ahora necesitamos más que eso, necesitamos saber programar, enseñar a los muchachos en eso. Y me parece que la robótica está dando pasos gigantescos y no podemos quedar afuera. Claro, Entonces tenemos que, cuanto más años pasen, cada 5 años estamos sí. cambiando absolutamente todos los paradigmas de lo que se está enseñando. Entonces, ¿cuántos años hace que venimos? Fíjese que la Rañaga ya en el año 2010 buscó, o sea, hace 12 años buscó un acuerdo político para poder llevar a cabo una transformación educativa. No se pudo lograr. Me acuerdo, pobre Larrañaga, que fue tantas veces Exactamente, a la torre ejecutiva a hablar con Mujica y quedó en la nada. Es el plan pro mejora. exactamente. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera Mujica las corporaciones lo permitieron hacer las Claro, cosas, claro, ¿no? Y claro. tampoco se la permitieron a Vázquez, es decir, esto no pasa por los partidos políticos, pasa por un gesto de generosidad que va al país, a los muchachos, al futuro, que no es encerrarnos en negarnos, porque Doctora, pero no está enquistada en el país una corporación malsana, ideológicamente radicalizada, que sea un escollo grande, como se lo está viendo y lo, respecto a este proceso. y lo va a hacer, lo va a hacer. Pero yo estoy tratando de, al estar dentro de la educación, pero también hacer parte de este gobierno, tratar de ponerme del lado de los docentes que quieren llevar adelante esto. Y de pronto 3 o 4 revoltosos en cada institución alzan su voz y no dejan que los demás compañeros puedan llevar adelante esto. Mm. Entonces mi idea es ser un poco la voz de esos docentes que quieren llevar adelante esto con los problemas que va a originar, porque esto no es algo que digamos lo vamos a empezar a implementar en marzo y va a andar todo sobre ruedas. No, todo cambio radical trae sus tensiones, trae sus problemas, pero si estamos todos juntos, convencidos de que esto es lo mejor, vamos a poder sentarnos en una mesa, dialogar y a encontrar formas de solucionarlo. Pero Mm. lo que no nos puede pasar es que esto se obstaculice y digan, bueno, vamos a esperar un año más. No vamos a esperar un año más porque un año es muchísimo. Vamos Doc- a sentarnos ahora claro, a conversar. claro. Yo sé que es un contexto difícil porque esto viene de hace mucho tiempo, está, ¿cómo podría decir? Está en el ADN del Uruguay esta sindicalización de sindicatos únicos por cada actividad en la rama pública, en la actividad pública. Pero creo que hasta es necesario concebir
un nuevo sistema de relaciones laborales y sindicales respecto al gobierno y sus prerrogativas exclusivas, ¿no? Según el artículo Sí, 214 en adelante, es sí. decir, sus leyes presupuestales, sus políticas de ingreso económico y egreso económico. La política educativa también es competencia porque es cometido del Estado, es un cometido esencial que le da razón de ser. No puede entonces ser, valga la redundancia, que se esté en permanente discusión a modo de paros, de huelgas, de ocupaciones, con sindicatos de la educación que no son autoridades de la educación. No sé si me explico. Y que Pero, quedan rehenes, el resto, ¿no?, del cuerpo docente, de los alumnos, de los padres de los alumnos, rehenes de esas situaciones penosas que hemos visto hace pocos días de chiquilines sin clase, liceos ocupados, UTUS ocupadas, incluso violentando la normativa vigente, inclusive. sí, exactamente, pero ¿qué nos pasa? Que esos violentos eh, opacan la voz de aquellos que con educación, con respeto, con tolerancia, van a llevar esto adelante. Y yo estoy segura de que lo van a llevar adelante, pero tenemos que ser eh, capaces de acallar esas voces y demostrar que están equivocados. Estos grupos intransigentes, sin lugar a dudas, sobre todo en el Consejo de Formación en Educación, que es lo que más se está Mm, sintiendo en realidad. Fíjate que quemaron todos los puentes entre agosto, septiembre, no hubo más posibilidad de diálogo, porque claro. cuánta mesa de diálogo se instaló, esta gente se levantaba. Entonces, no, los tiempos van pasando y creo que lo que ellos están generando es eso, esperar que el tiempo pase Mm. para que llegado febrero y marzo esto no se pueda llevar adelante. Por Yo eso acá yo... hago un punto y aparte una digresión. Sí, Esto corre por mi cuenta. Yo creo que sí, los hechos están demostrando claramente la desautorización que les da esa actitud a esos sindicatos. Y se están desautorizando a sí mismos y sería momento histórico, político, de pensar realmente en un nuevo sistema sindical. Porque mientras estos sindicatos tengan esa capacidad o potestad negociadora, si bien no tienen el voto, pero sí tienen la posibilidad de integrar las mesas, ¿verdad?, de sí, negociación, sí, y de integrar las asambleas técnico-docentes. Bueno, ¿por qué no abrir a varios sindicatos posibles y que no sean los únicos sindicatos, porque con ese poder de fuego ellos se están chantajeando todo el tiempo? Yo creo que ahí está el totalmente, problema. Yo creo que ahí está el problema. totalmente. Es estructural, es un tema de concepción de relaciones laborales y sindicales en el Estado uruguayo. Pero, doctora, Fíjate que estamos trabajando, perdón, Rubén, estamos trabajando en el Parlamento Ajá. con respecto a eso, porque, por ejemplo, ahora hemos votado que tienen que tener personalidad jurídica Mm. los, los sindicatos para poder sentarse en una mesa de negociación. Y eso llevó 2 años de discusiones, porque obviamente, y aún está en el Senado en discusión, obviamente ellos sienten que se les quita poder. En realidad se los vuelve al lugar que nunca debieron salir. No podemos sentarnos en una mesa con personas que se creen que representan a la totalidad y en realidad están representando un núcleo muy pequeño. Sí, Entonces creo que es un trabajo que va a llevar tiempo, por más que digamos que la pandemia la superamos pero nos retrasó nuestro proyecto de gobierno por 2 años, porque la prioridad estuvo en la salud y sin lugar a dudas que debió ser así. Pero entonces un proyecto que ya era corto para 5 años, imagínate tener que hacerlo ahora en 3. Entonces, claro. Y es difícil. yo soy más radical en eso, ¿no? Claro, más radical por mi pensamiento liberal. Yo creo que el Estado no tiene por qué negociar nada con sindicatos. Es decir, los sindicatos tienen el derecho de ser para ejercer el derecho paritario del sindicato. Es decir, si hay algún Mm, inconveniente, ¿no?, se puede ir a una huelga. Pero nada más totalmente. que eso, están para eso. No están para cogobernar ni para integrar asambleas, porque en definitiva es el Estado el que fija el presupuesto y su cometido. Es el Estado la autoridad. Es el Estado de la época de Valle el empleador, el patrón y a su vez también el sojuzgado y sometido por estos sindicatos. Me parece que hay un grave problema que hay que revisar el sistema político, porque esto está desde la época de Valle, ¿eh? Sí, Ya sí. Valle y Ordóñez hablaba de la personería jurídica. Creo yo, con todo respeto, doctora, que no es la solución lo de la personería jurídica. Creo que Mm, la solución es relaciones libres y voluntarias y el Estado no se hace cargo de negociaciones colectivas, que eso en todo caso queda en un ámbito privado, si quieren las empresas con sus sindicatos. Parece que por ahí se empieza a sanear este tema, porque ellos están agarrando un poder enorme sí, con ese sí. blindaje legal, ese legalismo, entre comillas, que le da el Estado uruguayo. No viene de ahora, por supuesto. Sí, 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 sí. Doctora, otro tema interesante, me parece además, en la formación es lo bilingüe. Hoy en el mundo, que los que no hablan inglés, veo los jugadores de fútbol, yo veo el mundial, todos hablan en inglés. Los Totalmente. cameruneses, los ganeses, todo el mundo habla en inglés.
sí, totalmente. Se han hecho intentos, no tenemos cantidad de personas formadas Claro. como para poder enseñar, digamos, en todos los institutos, en todos los centros educativos. Se había hecho, te cuento lo que pasó en primaria, a través de profesores remotos, ¿no? Eso es una buena opción, pero evidentemente el muchacho ahora ser bilingüe, tiene que ser una condición, sine qua non para Sí, poder egresar. sí. No pueden no saber inglés, es verdad. Sí, sí, sin duda. Inclusive con la opción de un tercer idioma que también es interesante, Sí, ¿no? claro, sí, pero el inglés no puede estar ausente, El inglés como la es base, no es la otra lengua, ¿no? Tiene que ser, como pasa totalmente, en Europa, vio que los países europeos, los totalmente. escandinavos, dan opción, el otro día me enteré, dan opción, o inglés o español, increíble, ¿no? Todos los Ah, países bueno, bueno, escandinavos. Sí, porque son las dos lenguas más habladas, los dos idiomas más hablados de claro, Occidente. claro. Estamos ahí, Sí, ¿eh? Estamos parejitos. Estamos estamos parejitos. ahí. Nosotros nos Bueno, damos cuenta porque la comunidad hispana es muy grande en el mundo y pega fuerte el español también. Pero el inglés, evidentemente, es la lengua diplomática, comercial por excelencia, exactamente la comercial es la que marca todas las relaciones empresarial y económicas. científica, ¿no? Exacto. Sí, sí. Exacto. Doctora, ¿algo más que usted tenga para decirnos que yo no sé y que no sabemos respecto a la transformación educativa? No, El concepto es correcto, ¿verdad? Transformación educativa, no es una transformación reforma. educativa, que no es lo mismo que reforma que se han tenido, que se han pretendido hacer en otros momentos, y no se ha podido hacer. Estoy ahora, termino este Zoom y estoy en contacto con el ministro de Educación y Cultura, que está reunido en el directorio del Partido Nacional, al que yo me voy a sumar también ahora, como para plantear, ahí nos va a poner una puesta a punto de cómo está la situación en este momento, y cómo sobre todo se va a terminar el año. Bien, Eh, pero lo que yo convoco es a todos los docentes que quieran llevar adelante esta transformación, que nos escuchen, que se pongan en contacto con nosotros. Yo estoy absolutamente a las órdenes, incluso estuve con profesores autoconvocados, pero no las corporaciones, y sí, reitero, con los cuerpos académicos. Yo entiendo algunos reclamos de los cuerpos académicos, algunas asignaturas que no están presentes o algunas que se semestralizaron y en realidad tienen que ser anuales. Entonces, todas estas cosas están para ajustar, pero que se pongan en contacto con nosotros y que no teman los que están gritando, y que atacan y que son violentos. Los que somos educados y queremos lo mejor para nuestro país, somos muchos más. doctora, la convoco para una próxima ocasión y hablar de contenidos. ¿Cómo Yo no? insisto con los contenidos. Tiene que ver ¿Cómo con no? eso que dijo usted al final, con esas materias, a ver cómo se están planteando. Y después le envío este video y si a usted le Sí, parece buena idea, sí. envíeselo también al ministro Bueno, para que ¿cómo me no? escuche esta entrevista. Que ¿Cómo creo que no? hay algunas propuestas e inquietudes de mi parte que no son mías, sino que es en boca de todos los que me escuchan, ¿no? Yo Perfecto. Y yo tengo represento a toda algunas mi propuestas, provincia. para hacer, en un ámbito un poco más reservado. Doctora, muchísimas gracias, por su Gracias a presencia. ustedes. A Que ustedes. pase muy bien. Buen día. Adiós. La doctora Nancy Núñez conversando con nosotros, pedagoga, doctora en pedagogía y diputada por el Partido Nacional, Alianza Nacional. Vamos a una pausa y recibimos a otra doctora, pero ella es peruana y es presidenta de la Sociedad de la Libertad. Ella es abogada con 2 magísters, es profesora de Derecho Constitucional. Quédate ahí.